No quiero y no podría, dadas mis limitaciones de tiempo y de producción, hacer un documental sobre el impresionismo. Este video es más bien un detonante para la discusión de ese tema en clase. Y les he dejado y les dejaré enlaces a videos que documentan bien el movimiento impresionista. Pero como en los otros videos, lo que quiero aquí es señalar a aquellos elementos que nos pueden ayudar a sensibilizarnos frente a la pintura impresionista, frente a algunas de sus intenciones y frente a lo que agregan a las posibilidades del lenguaje pictórico. Entonces, empecemos. Pero para empezar, vamos un paso atrás. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del romanticismo mostramos pinturas de John Constable? Acá una pintura de él. Pero acá algo que no era todavía su pintura terminada, sino un estudio, es decir, apuntes que le permitían llevarse luego esta imagen a su taller y ahí, ya con calma, la convertiría en un cuadro. No sé qué piensen ustedes, pero en estos apuntes puede verse la pincelada un poco nerviosa, veloz. Hay algo de la subjetividad del pintor que, por decirlo de algún modo, se siente en esa pincelada, en esa velocidad de trabajo, una cierta frescura de la experiencia. Y esto es lo que va a atraer más a muchos pintores más jóvenes que empezarán a dar preferencia a la pintura al aire libre y a un tipo de pintura que conserva esta inmediatez de la experiencia. Sin importar demasiado que la pintura parezca un poco inacabada, porque justamente en esa sensación inacabada es que se puede sentir de modo inmediato la naturaleza. Pero no solo la naturaleza en sí, sino la mirada de una personalidad sobre la naturaleza. Y eso es justo lo que hacían los pintores impresionistas. Se lanzaban a caminar en busca de un buen paisaje con su caballete portátil al hombro y en cualquier lugar se instalaban a pintar durante unas horas. No mucho tiempo en cada pintura porque la luz del día cambia y lo que les interesa es captar el momento. Y por eso van a inventarse un modo de pintar muy peculiar. Hacen un trabajo de observación cuidadosa de la luz que reflejan los objetos y preparan sus colores en la paleta de modo que pueda sintetizar en unas cuantas pinceladas la sensación general que da la luz. Mezclan colores y aplican, vuelven a observar, vuelven a mezclar y vuelven a aplicar. Todo esto en pequeñas pinceladas de color, pero sin fundir, sin desvanecer con el pincel, porque la fusión del color se consigue de manera óptica, al distanciarnos de estas pinceladas que van muy juntas. No es puntillismo, eso vendrá después. Es más bien una especie de enladrillado de pinceladas. El tamaño puede variar según los estilos de los diversos pintores, pero en general es de una pincelada notoria, algo gruesa. El entusiasmo de estos pintores por la naturaleza no es igual al del romanticismo. Este no es un entusiasmo espiritual, sino un entusiasmo óptico. Lo que cautiva a los impresionistas son los efectos de la luz. Convierten la luz y el color en una poética por sí misma. Por eso les agradan tanto especialmente los efectos luminosos del agua y muchas veces pintarán en ríos o en la orilla del mar. Monet incluso tenía su propia embarcación para ir a pintar en el río Sena y pintaba a veces la misma escena en distintas horas del día y obtenía varios cuadros. Es la misma escena, pero cada cuadro es distinto. La apariencia de la luz ha cambiado y eso cambia todo. Las pinturas de los impresionistas fueron un escándalo en su tiempo. A la mayoría de las personas de su tiempo les gustaban las pinturas detalladas y de superficies muy sobadas. Y estas de los impresionistas les parecían inacabadas, burdas. Pero lo que hicieron los impresionistas fue muy importante para el lenguaje de la pintura moderna, porque hicieron evidente algo que ya estaba incluso en la pintura anterior, y que se va a acentuar mucho más. La idea de que la imagen pintada es siempre una síntesis visual del mundo que miramos. Es decir, nuestra mirada capta algunas cosas, y otras las tiene que suprimir. No puede registrar todo. Lo explico un poco más. Miren esta pintura de 200 años antes de los impresionistas. El pintor es Jan Vermeer. Pinta en la oreja de esta chica una perla muy convincente.
Pero si nos acercamos a la perla, vemos que en realidad la ha hecho simplificando la luz reflejada en ella. De forma magistral, pero así en la cercanía parece simple. Una pequeña área gris, unas veladuras muy tenues, algo azarosas sobre el fondo oscuro y un toque de blanco con el pincel ligeramente barrido hacia arriba para hacer el efecto del brillo. Es decir, ha simplificado la imagen real en 3 o 4 pinceladas que al alejarnos dan el efecto justo. Y a eso me refiero con que la pintura sintetiza, es decir, simplifica la imagen, la adapta a un modo manejable para nuestra interpretación mental. Volviendo a los impresionistas, vean que la síntesis que hacen ellos es aún mayor y consiste en esas pinceladas que construyen a partir de fuertes contrastes de zonas de color, más o menos luminoso. Vamos a decirlo así, son experimentos de síntesis del color que permiten crear un efecto a partir de la luz. Cuando las vemos de cerca, solo vemos las pinceladas gruesas, por cierto muy bellas en sí mismas, pero cuando nos alejamos un poco, vemos el efecto completo. Vemos la luz y la sombra coloreados en los objetos. Vean que las sombras tienen siempre un color propio. La luz rompe violentamente los objetos en muchas partes. La luz por sí misma convierte las superficies en muchos fragmentos de colores, dejando en nosotros una impresión coloreada. Esa impresión momentánea es a la que se refiere el título del cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente. Unas cuantas pinceladas que captan bellamente la luz sobre el agua. Y de ahí el nombre de impresionismo, que les endilgó un crítico de arte de modo irónico al leer este título de Monet. Pero el nombre se quedó como el nombre histórico de este movimiento artístico. Monet, el impresionista que más tiempo vivió y que llevó más lejos esta idea del impresionismo, decía que la pintura impresionista plasmaba las imágenes como si un ciego recobrara la vista de pronto y viera solo los colores en su pureza, sin darse cuenta aún de que describen objetos. Eso es en general la intención del impresionismo. La mayoría de los pintores impresionistas más famosos son franceses. Eran un grupo compacto: Manet, Monet, Bert Morisot, Renoir, Sisley, Pizarro, Degas, muy buenos todos. Pero hay otros, por ejemplo, un pintor español un poco más tardío, pero que es un magnífico pintor de la luz. Su nombre es Joaquín Sorolla, y hacía estas pinturas exquisitas donde los niños juegan en la orilla del mar y el juego de reflejos sobre la humedad y las sombras azuladas sobre la arena amarilla son impresionantes. Y en México, otro Joaquín, el pintor Joaquín Clausel, fue uno de los pocos artistas mexicanos que adoptó las enseñanzas del impresionismo, consiguiendo también un estilo personal lleno de coloridos paisajes. Bueno, y ahora sí, la tarea. El ejercicio que les voy a dejar consiste en esto. Paso 1. Quiero que elijan alguna ventana de su casa. O vean varias. También podría funcionar con alguna puerta abierta o con algún pequeño paisaje cercano a su casa, qué sé yo, quizá de la azotea. Pero es importante que sea algo cercano y claro, algo real, no una foto. No es necesario que sea un paisaje de naturaleza, puede ser un paisaje de la calle que tiene enfrente, de las casas que se miran, eso no importa. Quiero que durante todo un día, incluso 2 días, se tomen momentos para ir a observar y comparen cómo va cambiando el paisaje a distintas horas con los efectos de la luz. Paso 2. Hagan 3 fotografías a horas distintas de ese mismo escenario, eligiendo por supuesto las horas en que más les parezca interesante la imagen. Y por último, el paso 3. Elijan una escena de ellas y píntenla, de preferencia frente al modelo real, pero si no, pueden auxiliarse con la fotografía que han hecho. Y píntenla haciendo ese trabajo de síntesis con esas pinceladas enladrilladas, yuxtapuestas como las que usaban los impresionistas.
La parte de la pintura es importante y es el resultado final y lo van a subir al grupo de Facebook. Pero lo más importante del ejercicio es el proceso de observación. No se lo salten, por favor. Bueno, pues eso es todo por hoy. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir. Nos vemos.